Estamos viendo en el libro de Hechos algo muy importante. Siempre hemos visto a Pablo como el evangelista, como el predicador, como él está compartiendo el evangelio con los que lo conocen y los que no conocen, la iglesia que él está enseñando lo que Dios quiere y manda de nosotros como su iglesia. Pero hoy día vamos a estar en Hechos capítulo 20, 18 y vamos a ver a Pablo diferente. Vamos a ver a Pablo no como Pablo el evangelista, no como Pablo el maestro, sino Pablo como el pastor. Vamos a ver, él está atendiendo a las ovejas, él está dando alimento a las ovejas de Dios. Una cosa muy hermosa es en cuando yo veo y vengo delante de Dios y vengo a este púlpito, es esto. Esta no es mi redil, esto no es mi pueblo, es tu pueblo. Y si tienes un mensaje para ellos, Señor, úsame para compartir ese mensaje. Esto no es mi redil, esto no es mi iglesia, esta es la iglesia de Dios. Este es el pueblo de Dios, ustedes, yo también somos de Dios. Y aquí vemos a Pablo en el Hechos capítulo 20, 18, vemos a Pablo el pastor. Una cosa muy interesante es en cuando Dios está repartiendo los dones, Él dice maestro, pastor. Entonces es uno en los dos, y eso es donde veo que Dios me ha bendecido con el don de no solamente enseñar, pero cuidar como pastor. No solamente un maestro, sino un pastor que realmente tiende y estamos orando. Yo puedo francamente decir que cuando yo estoy en el tiempo de oración, ustedes vienen a mente específicamente. Y podemos orar. Entonces, eso es el corazón de un pastor. Y vamos a ver a Pablo en esta luz hoy día. Dice Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces Pablo está diciendo al pueblo: ustedes me conocen y han visto cómo me ha compartido el primer día en cuando yo entré a Asia. Pablo está diciendo esto, el ejemplo que tú has visto, no solamente el hablar, no solamente el decir, sino las acciones mías. Es muy barata las palabras, nosotros conocemos eso. Uno dice cosas, pero las acciones hablan mucho más que las palabras. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El ejemplo que Pablo está dando, él está tomando su ejemplo de Cristo. El ejemplo que él está fijo es en Cristo. Él dice: lo que ven en mí es porque yo estoy siguiendo a Cristo. La humildad o el amor que ven en mí es porque es ejemplo de Cristo. Así como en cuando Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las calidades del Espíritu, como compartí en la mañana, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo mora en usted. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esta obra? El ejemplo que Pablo tuvo era Jesucristo. Pero nosotros no somos capaces de ser este ejemplo aparte del Espíritu Santo. Y nosotros estamos orando: Señor, lléname con tu Espíritu Santo para que yo sea este ejemplo a los que están alrededor de mí. Si fallamos. Nosotros estamos delante de la cruz cuando fallamos. Señor, yo quiero ser más como ti.
y lávame y límpiame, y venimos a la justificación de la cruz y la santidad. Y aquí dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. No es que él cambió, pero la cosa de Pablo es que él era constante. La tormenta que venía, si alguien se iba a desanimar, como nosotros, esta persona no me saludó, esta persona no me habla, esta persona, si nosotros nos pudieran poner en los pasos de Pablo, él lo dejaron como muerto, lo apedraron, lo dejaron de muerto, él estaba en el mar un día y una noche, en una barca que se deshizo, él lo metieron en prisión. Y Pablo está diciendo, me conocen desde el primer día, me han conocido y todo lo que he padecido yo. Entonces nosotros tenemos que ver. Una cosa muy interesante que me dijo un pastor era esto. El pueblo siempre, yo también soy culpable de esto. Cuando yo llego al cielo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué esto? ¿O por qué lo otro? Y entonces vamos a ver a Jeremías, quien lo partió en medio, lo colgaron así, lo partieron en medio. Y nosotros decimos, pues no sé por qué está fallando mi ojo. Y le voy a preguntar a Dios, ¿por qué permitió que mi ojo esté fallando? Y vamos a estar en la línea donde nosotros estamos trayendo nuestras quejas. Yo tengo algo que preguntarle a Dios, ¿por qué no sanó mi ojo? ¿Por qué? Y enfrente de nosotros va a estar Jeremías, en quien lo partió en mitad los hebreos. ¿Quién somos nosotros para traer un cargo delante de Dios? Si nosotros vamos a estar delante de Dios caídos, alabándolo porque estamos ahí en su presencia. Y Pablo está diciendo, yo como ejemplo tomo a Cristo. Cristo quien lavó los pies de los otros. Cristo que se puso el mandil y él lavó los pies de los apóstoles. Este es nuestro ejemplo. Y nosotros en lo poco que nosotros estamos sufriendo decimos, pues Dios está con nosotros. Dice 2 de Corintios, si lo quieren apuntar, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice así. Dice, porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Y con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conversado en el mundo mucho más con vosotros. Dice, la gloria que tenemos nosotros es esto, la conciencia que nosotros tenemos. He compartido que la conciencia, todos tienen conciencia. Aún el vagabundo que está afuera pidiendo limosna, él también tiene una conciencia. ¿Es cristiano? No. Pero tiene una conciencia. Y aquí Pablo está diciendo, mi conciencia da testimonio. Yo sé que mi conciencia, nosotros podemos ser inocentes de algo. Y hay 5 personas que dicen, él es culpable. Pero nosotros, la conciencia de nosotros delante de Dios, solamente hay 2 personas que saben que somos inocentes, nosotros, porque yo sé que no lo hice. Y Dios. Aquí Pablo está diciendo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conversado en Él, en el mundo y mucho más con vosotros. Y lo que está diciendo Pablo es esto, que yo estoy compartiendo el Evangelio y Dios sabe, yo sé, mi conciencia me da testimonio que cualquiera persona estamos compartiendo el Evangelio. Y mi testimonio desde el primer día que me han conocido, no solamente las palabras que salen de mí, sino mi caminar con Cristo, mis hechos.
Eso es lo que Dios está enseñando y Pablo está confirmando aquí. En la conversación que él tiene en el mundo es lo mismo como lo que tiene Pablo a nosotros, lo que tiene Dios para nosotros hoy día. En Tesalonicenses 2:10 dice esto: vosotros sois testigos. Y una vez más estamos viendo que Pablo está diciendo, vosotros sois testigos. Y Dios también es testigo. Dios conoce el corazón, el intento de nuestro corazón y por qué hacemos lo que hacemos. Ustedes son testigos y Dios es testigo. Y que la gente fuera de la iglesia puede testificar. Oh, sí puedes confiar en esta persona, es cristiano. El ejemplo que él está dando es el ejemplo de su Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Y esto es lo hermoso, que ellos están viendo, y Pablo está diciendo el testimonio que yo he dado, y Pablo está diciendo, yo como pastor he dado desde el primer día un ejemplo, no solamente diciendo, sino haciendo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo yo ser ese ejemplo? Es el Espíritu Santo en mí. Es muy importante, iglesia, que nosotros tengamos un tiempo de oración. ¿Cómo vamos a tomar ese ejemplo? ¿Cómo vamos a ser nosotros renovados si no estamos en oración o no estamos leyendo la palabra de Dios? Estas son cosas que son esenciales. Nosotros tenemos que estar haciendo esto. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Lo que está diciendo Pablo es lo que tenemos que vivir. Dwight L. Moody dijo que la Biblia lo tenemos como zapatos. Estamos caminando, donde nosotros vayamos, nosotros estamos caminando la Biblia. Porque nosotros sabemos una vez más que las palabras son baratas, los hechos son oro. Para nosotros los hechos, no decir, mi esposa ella no requiere de mí palabras que yo te amo, ella quiere las acciones, que haya fruto en las palabras que nosotros tenemos. Sirviendo al Señor con toda humildad, y una vez más Pablo está enseñando que Él es pastor, diciendo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la conspiración de los judíos. Entonces Él está diciendo como Jesús. Uno de los versículos más cortos en la Biblia es, y Jesús lloró. Jesús lloró la compasión que Él tuvo. Y nosotros vemos a Pablo en esta situación que con lágrimas, con la compasión, dice, sirviendo al Señor con humildad y muchas lágrimas. Y prueba que me han venido por la conspiración de los judíos. Entonces vemos a Pablo. Él está orando por estas personas que están rechazando, que Él está dando testimonio de la grandeza, la misericordia, la gracia de Dios. Él está dando testimonio del perdón de la cruz de Cristo. Él está testificando a todos este amor. Entonces, nosotros vemos, pero ese mismo testimonio va a ser de testimonio a los que no creen en el día del juicio. Es que nadie me ha dicho. No, sí le hemos dicho, sí hemos sido testimonio para ellos. Sí van a ver y sí van a saber el mismo testimonio que nosotros damos de Cristo, de su gloria, su misericordia y su gracia. Este es el testimonio que nosotros damos. ¿Qué es el testimonio? De lo que nosotros vemos es verdad. Nosotros vamos delante del juez y nosotros estamos testificando de lo que nosotros vimos y esto es verdad. Esto es lo que yo vi. Y estamos testificando de eso, de lo que Dios ha hecho en mi vida,
de Dios, lo que Dios ha hecho alrededor de mí, yo puedo testificar de eso. Y de eso testificamos con sinceridad, con santidad. Nosotros estamos testificando lo que Dios ha hecho en mí. Nadie lo conoce más que yo. Dios sabe y yo sé, y estamos dando testimonio de mi conciencia delante de Dios. Igual ustedes. Nosotros estamos compartiendo lo que nosotros sabemos, pero ese mismo testimonio va a ser de condenación a los que no creen. Nosotros estamos diciendo y compartiendo la misericordia, la gracia de Dios. Y los que lo rechazan, ese testimonio que damos a la iglesia es el mismo testimonio que estamos dando al mundo. Y es el testimonio que trae personas a Cristo. Y los que lo rechazan no pueden decir, no lo oí, no me dijeron. Dios está usando a Pablo. En Mateo 20:27 dice aquí, y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo llegamos a este lugar? Sirviendo. Cuando nosotros podemos en el poder del Espíritu Santo olvidarnos de nosotros y enfocarnos en otras personas, dice la palabra de Dios, y el que quiere ser primero entre vosotros, ser vuestro siervo, sirviendo. Sirviendo, como Pablo dijo, mi ejemplo es Cristo. Mi ejemplo es en Jesús. Mi meta es ser como Él en la imagen de Cristo. Esa es mi meta. ¿Y cómo podemos ser más grande en el llamamiento de Dios? Dios dijo, entrad mi buen y fiel siervo. Has sido fiel en lo poco, yo te haré encargo de 10 ciudades. Eso dice la palabra de Dios. Pausé porque lo quiero decir bien. Él dice entrar. Él aún al fin dice entrar al descanso. El que ha trabajado duramente. ¿Ves? Pablo en las buenas y en las malas, él estaba sirviendo. Ellos lo rechazaban o ellos lo escuchaban. Ellos fueron levantados o en el testimonio que rechazaron, fueron bajados. Pero él estaba testificando de la gloria de Dios. En medio de todas estas cosas, él siguió fiel. Aun cuando nos está pasando cosas, entre medio de la tormenta, nosotros tenemos que estar firmes. Y la vista sobre Cristo en esta tormenta aquí en este mundo. La aprobación de nuestro Maestro. La aprobación de Cristo que los está viendo a ustedes cada día, me está viendo a mí. Cada día la aprobación que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando está la tormenta, nosotros fijos en Cristo, no somos movidos, somos fijos en Cristo. No importa el enemigo que viene contra nosotros. Por la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a mi lado, estamos bien. Nosotros fijos en la palabra de Dios. El 20 sigue Pablo diciendo esto, y como nada que fuese útil he negado, todo lo que fuese útil para ustedes no he negado, de anunciar y enseñar públicamente por las casas. Otra versión dice, por casa a casa. En cuando nosotros vemos esto, que lo que Pablo está diciendo aquí, lo que fuese útil para ustedes, no he detenido en decirles. Así como nuestros hijos, una vez más. Nosotros le decimos y estamos instruyendo a nuestros hijos, ahora a nuestros nietos, en el caminar que deben de estar. No estamos deteniendo nada, es que no lo quiero desanimar, es que no lo quiero ser triste. Nosotros tenemos que decirles a los niños, no hagas eso, eso es malo. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, él dice,
Y como nada que fuese útil, he negado de anunciar y enseñar públicamente, y no solamente públicamente, pero en casa. Entonces nosotros vemos esto también. Pablo está hablando como un pastor aquí. No sé cuál de ustedes no les he enseñado el amor y el cariño de Cristo. El ejemplo, Pablo está diciendo, no solamente públicamente, lo estoy hablando y caminando, sino casa a casa o persona por persona. Pablo está enseñando el corazón de Cristo y él es el ejemplo, siguiendo a su ejemplo, que es Cristo. Él está enseñando, él está mostrando. Nosotros también, en la generación que Dios nos ha puesto, en la familia que Dios nos ha puesto, en la iglesia donde Dios nos ha puesto en estos lugares específicamente para que nosotros seamos bendición a ellos. No solamente públicamente, pero en casa. Y no solamente en casa, pero cada persona. Yo en el tiempo de oración específicamente estoy orando por la cabeza del hogar, el que sigue y los niños de ese hogar. Porque por persona. Ni si nosotros estamos diciendo, no sé de qué orar, oren por mí, oren por mi esposa, oren por nuestros hijos, bendice ese hogar, Señor. Pablo estaba no solamente públicamente por casa, cada persona. Nosotros nos estaremos en una vigilia orando por cada uno de ustedes y sus hijos que necesitan venir a Cristo. No importa las cosas que vienen adelante de nosotros. Yo estaba compartiendo con mi esposa en el tiempo de oración, en cómo vienen cosas, tengo que arreglar eso, tengo que ir a ese lugar. Y vienen cosas a mi mente. Y yo decía, que se vayan esos pensamientos de mí cuando estoy en el tiempo de oración. Pero ¿sabes? Le estaba compartiendo a mi esposa, pero ¿sabes lo que pasa en esos tiempos? Eso es parte de nuestra vida. Que tenemos que ir acá, que tenemos que componer acá. Esas son cosas que son parte de nuestra vida. Y ahora cuando viene esa cosa a mi mente y dice, tengo que componer eso, Señor, ayúdame a componer eso porque es parte de mi vida. Entonces nosotros tenemos que ver que Pablo está enseñando no solamente públicamente, sino en mi casa, en mi persona. Entonces nosotros tenemos que, si viene algo en mente cuando ustedes están orando, eso es parte de tu preocupación de tu vida. Tengo que llevar el carro para acá. Señor, bendice mi carro, que todo salga bien. Porque lo que el enemigo viene y pone cosas en la mente, usa eso y dice, ¿sabes qué? Eso me afecta a mí. Y usarlo en el tiempo de oración. Como nada que fuese útil, he negado de anunciar y enseñar públicamente las cosas, casa a casa, persona por persona. Por eso les digo que nosotros estamos aprendiendo cómo orar. Nosotros queremos estar más útil para el reino de Dios y poner estas cosas delante de Él. Él no solamente estaba enseñando, pero Él estaba mostrando en su caminar de Cristo. Él estaba mostrando. Un punto que tengo aquí es esto. Él negó nada, aún la reprensión. Él no estaba negando, pues no lo quiero lastimar, no quiero decir nada. La reprensión para que nosotros crezcamos en el Señor. Y Dios está usando a Pablo, aún en esas áreas. Mi querida hermana María, ella me reprende y le digo, tienes razón, yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que aceptarlo porque yo sé, es instrucción para mí. Y a veces dice, ¿sabes qué, hijo? Yo te tengo que decir esto, yo te tengo que decir esto, hija.
Nada voy a detener de ti para tu bien. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Con nada que fuese útil he negado de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, dice la palabra de Dios, sin miedo de ofender tenemos que hablar. Es difícil, pero es útil que nosotros vayamos aprendiendo. Y dice la palabra de Dios, casa a casa, o a las casas, dice la palabra de Dios, nosotros estamos viendo que Él simplemente está hablando con una casa. Él va a esa persona y está explicando las cosas de Dios a esa persona. Es más personal. Entonces Pablo está diciendo las cosas que son útiles, no lo he detenido de ti. Y si te ofende, es la palabra de Dios. Lo hacemos por el bien de nuestros hijos, lo hacemos por el bien de nuestras hijas, nuestros nietos, lo hacemos por su bien, no vamos a detenerlo, porque si lo detenemos, les estamos haciendo un mal. Dice el 21 así, siguiendo Pablo diciendo, dice, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que tenemos que hacer y tener cuidado es leer la Biblia y leer el versículo y el versículo. Estamos leyendo la Biblia, pero no con entendimiento. Hay que poner un pausa en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos leyéndolo, dice, ¿qué es lo que tienes aquí para nosotros? Dice la palabra de Dios, testificando a los judíos y a los gentiles. A esta persona, a este grupo de personas y a este grupo de personas. Yo estaba viendo en la televisión cuando estaba viendo el fútbol y salió un comercial. Y para mí, mis nietos y viendo, salió un comercial de los Pampers. Nosotros vemos los Pampers, no sé si lo han visto, y sale un bebé. Y sale otro bebé, y a veces el bebé es chino, y a veces es moreno, y ellos son inocentes. El otro día yo fui a comer con mi esposa, entró un bebé de 1 año, apenas podía caminar la nena, y nos está diciendo, ay, y ay. Y nosotros vemos en esa persona, dice Cristo, nosotros debemos de ser como ellos. Ellos no ven color, ellos están jugando, ellos no les importa estas cosas. Pablo dijo, testificando a los judíos y a los griegos. Alguien dijo esto, que Dios, Él no tiene como yo no puedo distinguir los colores. Si ustedes dicen, esta pared es rosa, el color rosa, yo diré, oh, ok. Y si dicen estas cortinas tienen un toque de rosa, yo les digo, ok, porque yo no puedo distinguir colores. Mis nietos dicen, Grandpa, tú todavía no conoces tus colores, porque eso se aprende en el primario, eso se aprende rápido. Cuando eres un bebé, este es azul, este es rojo, y mis nietos me dicen, Grandpa, ¿tú todavía no conoces tus colores? No, es que no los conozco, es que no los veo como ustedes lo ven. Y alguien dijo muy sabiamente que Dios no puede distinguir el color. El moreno como el blanco como el latino, todo es igual para Él. Él nos ama y vemos que Pablo aquí, él está diciendo, testificando a los judíos y a los gentiles, porque Pablo para él eran todos iguales. ¿Qué es la voluntad para nosotros? Que es el mismo voluntad de Dios que todos vengan al arrepentimiento y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios. Porque la Biblia claramente dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento, que conozcan de Cristo Jesús. Y aquí Pablo está diciendo, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Reconociendo quién es Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos conocido quién es Dios, su misericordia, su gracia.
Una vez más, la misericordia es no recibir lo que nos merece. Esto te merece, pero voy a tener misericordia de ti. Eso es la misericordia, no recibir lo que nosotros merecemos. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Lo que nosotros merecimos, Él lo sufrió en la cruz por nosotros. Y el cielo y el perdón, la gracia de Dios, recibir lo que no merecemos. ¿Merecemos el cielo? No. Pero Dios nos ha ofrecido el cielo. Es la gracia de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Dice, testificando a los judíos y los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Para que nosotros veamos su misericordia, su gracia, de la creación que nos ha dado. Una vez más, lo más hermoso de este mundo es gratis. Una vez más, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, el sol, la frescura de la noche, la lluvia que llueve sobre el malo y el bueno, así dice la palabra de Dios, que nosotros aquí dice acerca del arrepentimiento para con Dios. Enfocámonos que qué bueno es Dios con nosotros, lo que no merecemos Él nos da. La misericordia y la gracia de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo fe, ¿cómo podemos venir y cómo podemos arrepentirnos de venir delante de Dios por medio de la cruz? Tener fe en lo que Él hizo por nosotros. Tener fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que yo merecí, Él lo hizo por mí. Entrar por medio de Jesucristo. Él no tuvo límite en su mensaje. El mensaje es igual para nosotros como para el vagabundo que anda en la calle. Él lo ama a Él como nos ama a nosotros. Pablo no tenía límite en su mensaje ni en la audiencia que él tenía. Él estaba predicando a todo el que oyera. Eso es ser un buen pastor. Eso es ser un buen pastor. Él estaba informando al pueblo, Él estaba informando del juicio, que Dios es santo. Y solamente por medio de Cristo podemos ir delante de un Dios santo. Por la sangre nos limpia de todo pecado, que nosotros podemos entrar. ¿Y cómo viviremos esta vida? Por medio del Espíritu Santo. El que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu, dijo Pablo, y ustedes bien lo saben, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en usted, dijo Pablo. Nosotros no sabéis, dice Pablo, no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Dejar que Él reine en nosotros, dejar que Él haga esa obra en nosotros. Y vamos a ver el milagro de Cristo en nuestra vida. Pablo no tenía miedo, como les dijo, lo dejaron como muerto a Pablo. Lo apedraron, lo metieron en la prisión, pero él sabía, vale la pena pasar por todo esto y compartir el amor de Dios con otros. El profeta Isaías dijo esto. El versículo capítulo 48, si lo quieren apuntar, Isaías 48, 17 dice esto. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. El Redentor es que cuando nosotros, esto es lo que nosotros entendemos del Redentor vuestro, es esto. A mí me agarran, la policía me meten en la prisión o en el cárcel, me meten porque yo he hecho algo. Y viene alguien y paga para que me saquen de ahí. Alguien tiene que pagar. Hay un costo de lo que yo he hecho. Del daño que yo he hecho, alguien tiene que pagar. Y dice la palabra de Dios, antes de ir delante del juez, porque el abogado no solamente el que me ha sacado de la prisión, del cárcel, no solamente me ha sacado, sino él es mi juez. Alguien tiene que pagar
Él es nuestro Redentor, Él es el que pagó por nosotros. Nosotros culpables, el enemigo, el diablo viene y dice, tú eres mentiroso, tú siempre estás haciendo, tú eres chismoso, tú eres esta persona. Y uno dice, es cierto, me agarraron, me metieron en el cárcel, yo soy culpable. Pero viene alguien y nos saca. Eso tiene que ser pagado. Y Cristo lo pagó en la cruz por nosotros. Y nos libró. Dice aquí, así ha dicho Jehová, Dios, Redentor tuyo, el que te ha sacado. Culpable lo somos. Lo hiciste, lo hice. Pero Cristo pagó por mí. Él es mi Redentor. Dice, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Entonces lo miremos y decimos, tú eres mi Dios. Tú me sacaste de este lugar donde yo estuve. Tú me sacaste, tú me libraste, tú pagaste por mí para que yo sea libre. Y dice la palabra de Dios, soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñaré provechosamente, que te encaminaré por el camino que debes de seguir. Es por tu provecho que Dios ha hecho eso. Yo quiero lo mejor. Nosotros una vez más queremos lo mejor por nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor por nuestras hijas. Y Dios te ve y dice, yo quiero lo mejor por ti. Yo quiero que sea de aprovecho mi relación contigo. Yo soy tu Redentor, yo soy el que te ha librado de esta prisión, yo soy el que pagué por ti, por tu aprovecho. Entonces dice esto, que te encamines por el camino que debes de seguir, este camino. Una cosa que vemos hoy día en las noticias es que está de moda. Vemos a nuestros hijos que están perdidos. Vemos a los jóvenes que están perdidos. Y primero nosotros vemos que dicen, estas vidas son las que cuentan. Que esta gente son los que son importantes. Y nosotros vemos como ese comercial de los niños, todos son importantes, todos son preciosos delante de Dios. Vemos este comercial de los Pampers y vemos a los babies y decimos, qué hermoso. No le hace qué color son. Pero vemos las noticias y unos están con sus cartelones y están diciendo, estas son las vidas que cuentan. No, todas vidas cuentan. Entonces vemos que es de moda hoy día y vemos que están peleando contra Israel, que estas vidas son las que cuentan. No, todas vidas cuentan. ¿Ves? Pablo no estaba predicando algo político. Él estaba predicando lo que cada uno de nosotros necesitamos, es Cristo y el perdón de nuestro pecado. Él está predicando la eternidad. Este mundo va a pasar. Nosotros, como dije la semana pasada, todo tiene su fecha. Todo tiene su fecha en cuánto va a durar. Vemos el pan, vemos la leche, vemos todo se está gastando. Todo tiene su tiempo. Aún nosotros tenemos nuestro tiempo, pero nosotros hay una eternidad donde Cristo quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad. Dios no tiene una fecha que vence. Él es eterno y Él quiere que nosotros estemos con Él en este lugar eterno. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, una vez más sabemos que la ignorancia no es pecado. La ignorancia es yo no sé, yo no sabía. Yo lo hice, pero no sabía. La ignorancia no es pecado. Mamá, yo no sabía que no podía hacer, yo no sabía que no quería. Papá, yo no sabía. Y hay perdón en la ignorancia. Hay un tiempo de ignorancia, pero cuando nosotros sabemos
y lo hacemos, eso ya no es ignorancia, eso es pecado. Dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Que nosotros ya sabiendo decimos, te pido perdón, Señor, de lo que yo he hecho, y haya un arrepentimiento, un dejar de hacer eso. Ya no es ignorancia, pero cuando nosotros fallamos, y sí vamos a fallar, porque somos humanos, hay un arrepentimiento, quiere decir un dando vuelta a Dios. Perdóname, Dios, que yo fui por un camino que no te agradecía a ti, que no te traía gloria a ti. Perdóname, y hay un arrepentimiento. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que haya arrepentimiento. También dice esto en Mateo 3:8, dice, hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Pablo está dando instrucción como pastor. Si hemos fallado, la cruz de Cristo nos limpia de todo pecado, pero que haya fruto de arrepentimiento. No solamente podemos decir, discúlpame, te pido perdón, que lo haga y hacerlo de vuelta. Eso no es el amor. Pablo está enseñando que nosotros debemos de ser humildes. El ejemplo es Cristo. El ejemplo es de servir a otros. La persona más triste en todo el mundo es el que se enfoca solamente en él, no en su esposa, no en sus hijos, no en su casa, en nadie más, solamente él. Y no podemos ser contentos ahí. Cristo nunca estaba pensando en él, sino él estaba siempre pensando en nosotros. El hombre, el padre feliz es el que está atendiendo con amor a sus hijos, a la esposa, a la familia. Una cosa que me da mucho gusto es de las madres, cómo ellos dan de comer a los hijos primero y le dan al esposo primero, y ellos y ellas, las madres, las esposas, son las últimas. Y el ejemplo, un parte de Cristo en ellas, un parte de Cristo en la mujer que sirve y se guarda al último. Eso dijo Pablo, que él me conoce desde el primer día que yo he estado contigo. Algo pasó. Algo pasó en la vida de Pablo donde él vino y se rindió a Cristo. Tú eres el Señor, tú eres mi ejemplo, y ese ejemplo voy a seguir yo. El amor que tú tienes para todos. Pues pedí que se pongan de pie. Padre, en el nombre de